Hola y bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para conectar con las energías, fortalecer tu espiritualidad y aprender poderosos rituales y oraciones que te ayudarán en el amor, la protección y la prosperidad. Prepárate para descubrir secretos ancestrales, invocaciones poderosas y consejos prácticos para canalizar tu energía de manera efectiva. Así que acomódate, enciende tu intención y acompáñanos en este viaje espiritual lleno de magia y sabiduría. ¿Quién es Don Juan del Desespero? Don Juan del Desespero es una de las entidades más poderosas dentro de las creencias espirituales y del mundo del esoterismo latinoamericano. Se le conoce como un espíritu dominante, un alma que fue hombre en vida y que, tras su muerte, adquirió el poder de intervenir en asuntos del amor, la pasión y el dominio sentimental. Su energía es tan intensa que se le invoca principalmente cuando se busca doblegar la voluntad de una persona, hacer que regrese un amor perdido o provocar desesperación y deseo en alguien que se alejó. Según las tradiciones espirituales, Don Juan del Desespero fue un hombre de gran carácter, apasionado, seductor y de fuerte presencia. Se dice que durante su vida terrenal sufrió por amor y que su espíritu quedó marcado por la desesperación y el deseo no correspondido. Esa energía emocional tan intensa le otorgó, tras su muerte, la capacidad de influir en los sentimientos humanos, especialmente en los relacionados con el amor y la obsesión. Por eso, quienes lo invocan lo hacen con respeto, fe y precaución, pues su poder es fuerte y su energía responde con rapidez a quienes lo llaman con verdadera devoción. Don Juan del Desespero no es una figura maligna, sino un espíritu justiciero del amor. Se dice que actúa para restaurar el equilibrio entre dos personas cuando una de ellas se ha alejado o ha roto un lazo afectivo injustamente. Su intervención puede manifestarse en forma de pensamientos persistentes, sueños, intranquilidad emocional o un deseo incontenible de regresar con la persona que realiza la invocación. Su energía es la de la pasión desbordada, el deseo ardiente y la necesidad de estar junto a quien lo llama. Se le representa como un hombre elegante, vestido de oscuro, con mirada penetrante y porte dominante. En algunas culturas espirituales, se le asocia con el color rojo o con velas de este tono, ya que simboliza la pasión, el fuego interior y la fuerza del amor. Su altar suele llevar flores rojas, copas de vino, tabaco, perfumes, y en ocasiones, una fotografía de la persona amada para canalizar la energía de la petición. Las oraciones dirigidas a Don Juan del Desespero son de gran intensidad emocional. Se recitan con firmeza, pero siempre desde la fe y el respeto. Este espíritu no se invoca por simple curiosidad, sino cuando realmente se desea mover el corazón de alguien, despertar su interés o hacerlo volver rendido de amor y sumisión. Su poder se activa con la intención pura y con la energía de la palabra, pues él responde al llamado de quienes sufren por amor, pero que lo hacen desde la verdad y no desde la malicia. Don Juan del Desespero es, en esencia, el espíritu de la pasión desatada, el guardián de los amores imposibles y el dominador de corazones rebeldes. Quien lo llama con fe puede sentir su presencia a través de sueños, señales o sensaciones repentinas de calor y ansiedad. Su energía es fuerte, vibrante y dominante, y por eso muchos lo consideran un aliado poderoso para atraer, dominar o recuperar al ser amado. Oración. Oh gran y bienaventurado espíritu de Don Juan del Desespero, tú que moras entre los vientos ardientes del deseo, tú que caminas sobre las llamas del tormento y del amor, escucha hoy mi clamor, porque con fe, devoción y poder, te invoco para que vengas a mi auxilio, oh espíritu dominante, vencedor de lo imposible, tú que conoces los caminos del corazón humano, tú que sabes lo que es llorar por amor, y lo que es arder en la desesperación del deseo, acércate a mí en este momento sagrado, con la fuerza de mis palabras y la intención de mi alma, te suplico humildemente, Don Juan del Desespero, que tomes el pensamiento, el corazón, los sueños, y la voluntad de decir el nombre de la persona, para que en cada instante de su vida, mi recuerdo le queme, le atormente y le domine. Así como Cristo se humilló ante la cruz, que, nombre de la persona, se humille ante mí, que sus rodillas tiemblen al pensar en mí, que su orgullo se quiebre, y su corazón se rinda ante mi presencia. Oh Don Juan del Desespero, tú que tienes el don de dominar y someter, de encender pasiones imposibles, y de quebrantar los corazones más duros, te imploro que vengas a mí esta noche, y hagas que el espíritu de, nombre de la persona, pierda la calma, pierda el sueño, y pierda el control por mi amor. Así como tú desesperaste a tu esposa, con el fuego de tu mirada y el poder de tu palabra, así yo te ruego que desesperes a, nombre de la persona, que no halle descanso ni consuelo, que no tenga tranquilidad hasta buscarme, que su mente repita mi nombre, como un eco que no lo deja en paz, que mi rostro aparezca en sus pensamientos, que mis palabras retumben en su alma, que mis besos sean su obsesión, y que mi ausencia sea su castigo.
Don Juan del Desespero, atormenta sus 5 sentidos, que sus ojos solo deseen mirarme, que sus oídos solo quieran escuchar mi voz, que su boca ansíe pronunciar mi nombre, que su piel anhele mi contacto, y que su corazón solo palpite por mí. Haz que no sienta amor por nada ni por nadie, que su mundo pierda color si no estoy yo en él, que su espíritu se nuble, que su mente se agite, y que su pecho arda con la llama de la desesperación. Haz que, nombre de la persona, me busque sin poder evitarlo, que no pueda comer, dormir ni reír sin pensar en mí, que su orgullo se derrita, que su voluntad se debilite, y que solo encuentre alivio, cuando esté rendido a mis pies, manso, humillado y loco de amor. Que cada paso que de lo acerque a mí, que cada mirada lo confunda, que cada pensamiento lo consuma, y que mi energía lo rodee, como una cadena invisible de deseo, de pasión y de sumisión. Don Juan del Desespero, te entrego esta súplica con fe, porque sé que donde tus manos tocan, la pasión se desata, y donde tus ojos miran, el amor se vuelve tormenta. Te pido que cruces los caminos, que llegues hasta donde esté, nombre de la persona, y que al susurrar mi nombre, sienta un fuego en el alma que no pueda apagar. Que su corazón arda con mi presencia, que su mente solo piense en mí, y que sus noches sean largas, si no tiene mi amor a su lado. Que mi aroma lo siga, que mi sombra lo acompañe, que mi voz lo llame en sus sueños, y que su espíritu quede atado al mío, por la fuerza de esta oración. Don Juan del Desespero, haz que el orgullo de, nombre de la persona, se desvanezca, que sus barreras se derrumben, que sus resistencias se conviertan en polvo, y que solo encuentre consuelo en mis brazos. Y cuando su corazón esté débil, cuando su mente esté rendida, cuando sus sentimientos estén desbordados, entonces, que venga hacia mí, con el alma en llamas, pidiendo mi perdón, mi amor y mi compañía. Y que al oír mi nombre, su espíritu tiemble, su corazón se acelere, y su cuerpo arda en deseo, porque tú, Don Juan del Desespero, así lo has querido. Se dan 3 zapatazos firmes sobre el suelo, para sellar esta oración, y se hace la señal de la cruz, en el nombre del poder, del dominio, y del amor que no conoce fronteras. Amén. Recomendaciones para realizar esta oración. Antes de realizar la oración a Don Juan del Desespero, es importante preparar el ambiente con respeto y una intención clara. Esta oración es poderosa y debe hacerse con fe, concentración y equilibrio emocional. No se trata de manipular, sino de canalizar la energía del amor y la pasión hacia la persona deseada. Por eso, el primer paso es limpiar el espacio donde se llevará a cabo el ritual. Puede hacerse encendiendo incienso de mirra, copal o sándalo, pidiendo que toda energía negativa se disuelva y solo permanezca la vibración del amor sincero. El segundo paso consiste en preparar un pequeño altar o mesa espiritual dedicada a Don Juan del Desespero. Se recomienda cubrirla con un paño rojo o negro, colores que representan la fuerza de la pasión y el dominio. Sobre ese altar se coloca una imagen o figura que lo represente, una vela roja encendida, un vaso de agua limpia, una copa con vino tinto o licor fuerte, y un poco de tabaco o cigarro, que son ofrendas que se le asocian tradicionalmente. También puede añadirse una fotografía o el nombre escrito de la persona que se desea atraer o dominar. Es importante realizar esta oración en un momento de calma y privacidad, preferiblemente durante la noche, cuando las energías son más receptivas y el ambiente está en silencio. Algunos practicantes la realizan los días martes o viernes, días asociados con la fuerza del deseo y el magnetismo espiritual. La persona debe concentrarse profundamente en el rostro y la energía de quien desea atraer, visualizando cómo su espíritu se acerca, cómo piensa en uno y cómo siente la necesidad de volver o rendirse al amor. Durante la oración, las palabras deben pronunciarse con firmeza, convicción y respeto. No se trata de leer mecánicamente, sino de sentir cada frase como una orden espiritual que se lanza al universo. Mientras se nombra a la persona, se recomienda hacerlo en voz alta y clara, 3 veces seguidas, para reforzar el llamado. También se pueden dar 3 zapatazos al suelo al final, como símbolo de dominio, poder y sello de la petición. Al terminar la oración, se deja que la vela se consuma por completo y se agradece a Don Juan del Desespero por escuchar la súplica. El vaso de agua se cambia al día siguiente, y las ofrendas se mantienen durante 3 días, como muestra de fe y compromiso. Después, pueden desecharse lejos de casa, en un cruce de caminos o en un río, agradeciendo de nuevo por la ayuda recibida. Es fundamental mantener una actitud de confianza, sin desesperación. Don Juan del Desespero responde al llamado de quienes confían en su poder y lo hacen con intención pura. Si se realiza con duda o con energía negativa, la petición pierde fuerza. Por eso, la fe debe ser constante, la mente tranquila y el corazón firme en lo que se desea. Finalmente, se recomienda no repetir la oración de manera excesiva ni obsesiva. Bastará con hacerla durante 7 noches seguidas o una vez por semana hasta ver los resultados.
Lo más importante es mantener la energía limpia, el pensamiento positivo y el respeto por el espíritu al que se invoca. Don Juan del Desespero es un aliado poderoso, y cuando se le honra con devoción y sinceridad, su intervención se siente con claridad y su poder se manifiesta en el amor y la atracción de quien se desea. Y así, con fe y devoción, hemos aprendido quién es Don Juan del Desespero y cómo podemos invocarlo correctamente para atraer el amor, la pasión y el deseo en nuestra vida. Recuerda siempre realizar estas oraciones con respeto, concentración y una intención pura, para que la energía se canalice de manera efectiva y positiva. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo sobre hechizos, oraciones y rituales poderosos, no olvides suscribirte a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. Así nos apoyas a seguir compartiendo más secretos, consejos y prácticas espirituales que te ayudarán en tu camino. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.